¿Recuerdas cuando una llamada era todo un acontecimiento familiar, y no una simple notificación en tu bolsillo? ¿O cuando el cartero era casi un miembro más del vecindario, trayendo no solo sobres, sino historias y emociones? Hoy vivimos en la inmediatez de los mensajes instantáneos, las videollamadas que acortan distancias en un parpadeo, y donde la impaciencia es la moneda de cambio. Nuestros hijos crecen creyendo que la comunicación siempre fue así de veloz, de efímera. Pero, ¿y nosotros? Nosotros crecimos con la paciencia como virtud, con la anticipación como condimento principal de cada mensaje, cada noticia. Para nosotros, un sobre en el buzón no era solo papel y tinta, era un pedazo de alguien, una ventana a otra vida, un pulso lento y constante que conectaba corazones a kilómetros de distancia. Lo que ahora parece una reliquia olvidada, antes era el latido mismo de nuestras relaciones, la forma más íntima y esperada de decir, estoy aquí, pienso en ti. Quédate conmigo, porque hoy vamos a viajar a una época donde cada palabra escrita a mano era un tesoro, y la espera de una carta, una emoción real, profunda, que jamás deberíamos olvidar. Te prometo que este viaje te devolverá a esos años donde la magia de la conexión residía en un sobre, y cada espera, cada carta abierta, era un ritual cargado de significado. En aquellos años 70 y 80, antes de que las pantallas táctiles y las conexiones de fibra óptica redefinieran la velocidad del mundo, la comunicación a distancia tenía un ritmo distinto, un alma propia. No existía el visto azuleado, ni los audios interminables, ni la maratón de fotos y vídeos que hoy inunda nuestros dispositivos. Si querías saber de un familiar que vivía en otra ciudad, de un amigo que se había mudado, o del amor de verano que se había ido de vuelta a su pueblo, solo había una forma: escribir una carta y después, esperar. Y esa espera era un universo en sí misma. El correo postal no era un servicio más, era el puente esencial, el hilo invisible que mantenía unidas las vidas separadas por kilómetros. Imagina la escena: el tiempo se estiraba, los días pasaban con una lentitud que hoy nos resultaría insoportable. No era solo la información lo que viajaba en ese sobre, era la esencia de la persona, sus sentimientos plasmados en su puño y letra, la intimidad de sus pensamientos desvelada con tinta sobre papel. Cada carta era un acto de fe, una promesa de conexión que trascendía el espacio y el tiempo. Para aquellos de nosotros que vivimos esa época, el simple hecho de pensar en una carta ya escrita y en camino generaba una dulce inquietud. Podía venir de unos padres emigrados, de la tía de Valencia, del primo que hacía el servicio militar lejos, o incluso de la amiga del campamento de verano. La posibilidad de recibir noticias, de romper el silencio, creaba una atmósfera de expectación casi tangible. No importaba si era una misiva llena de anécdotas cotidianas o el anuncio de un acontecimiento importante, su valor era inmenso. La lentitud del proceso, lejos de ser un inconveniente, era parte de su encanto. Esa demora entre el envío y la recepción obligaba a la reflexión, a la paciencia. Uno no escribía a la ligera, ni respondía impulsivamente. Cada palabra se medía, cada frase se pensaba, porque sabías que ese mensaje iba a ser atesorado, releído, comentado. Las cartas no eran desechables, eran artefactos de historia personal. Los rituales previos a la llegada de la carta eran variados y llenos de significado. Había quienes revisaban el buzón exhaustivamente, varias veces al día, con una mezcla de esperanza y resignación. Otros preguntaban a sus vecinos si habían visto al cartero pasar. La imaginación volaba, tejiendo escenarios sobre qué podría traer esa carta. ¿Será una buena noticia? ¿Será algo importante? ¿Me extrañará tanto como yo a ella? Esa anticipación, esa dulce tortura, era el preludio de un momento que, una vez llegado, justificaba cada segundo de espera. Era la poesía del correo en una época donde el tiempo aún era un lujo, y la comunicación, un arte paciente. La llegada de una carta transformaba un día cualquiera en un día especial, llenándolo de una calidez y una emoción que hoy, en nuestra era digital, apenas podemos conceptualizar. ¿Recuerdas cuando una llamada era todo un acontecimiento familiar, y no una simple notificación en tu bolsillo? ¿O cuando el cartero era casi un miembro más del vecindario, trayendo no solo sobres, sino historias y emociones? Hoy vivimos en la inmediatez de los mensajes instantáneos, las videollamadas que acortan distancias en un parpadeo, y donde la impaciencia es la moneda de cambio. Nuestros hijos crecen creyendo que la comunicación siempre fue así de veloz, de efímera. Pero, ¿y nosotros? Nosotros crecimos con la paciencia como virtud, con la anticipación como condimento principal de cada mensaje, cada noticia. Para nosotros, un sobre en el buzón no era solo papel y tinta, era un pedazo de alguien, una ventana a otra vida, un pulso lento y constante que conectaba corazones a kilómetros de distancia. Lo que ahora parece una reliquia olvidada, antes era el latido mismo de nuestras relaciones,
la forma más íntima y esperada de decir, estoy aquí, pienso en ti. Quédate conmigo, porque hoy vamos a viajar a una época donde cada palabra escrita a mano era un tesoro, y la espera de una carta, una emoción real, profunda, que jamás deberíamos olvidar. Te prometo que este viaje te devolverá a esos años donde la magia de la conexión residía en un sobre, y cada espera, cada carta abierta, era un ritual cargado de significado. En aquellos años 70 y 80, antes de que las pantallas táctiles y las conexiones de fibra óptica redefinieran la velocidad del mundo, la comunicación a distancia tenía un ritmo distinto, un alma propia. No existía el visto azuleado, ni los audios interminables, ni la maratón de fotos y vídeos que hoy inunda nuestros dispositivos. Si querías saber de un familiar que vivía en otra ciudad, de un amigo que se había mudado, o del amor de verano que se había ido de vuelta a su pueblo, solo había una forma: escribir una carta y después, esperar. Y esa espera era un universo en sí misma. El correo postal no era un servicio más, era el puente esencial, el hilo invisible que mantenía unidas las vidas separadas por kilómetros. Imagina la escena: el tiempo se estiraba, los días pasaban con una lentitud que hoy nos resultaría insoportable. No era solo la información lo que viajaba en ese sobre, era la esencia de la persona, sus sentimientos plasmados en su puño y letra, la intimidad de sus pensamientos desvelada con tinta sobre papel. Cada carta era un acto de fe, una promesa de conexión que trascendía el espacio y el tiempo. Para aquellos de nosotros que vivimos esa época, el simple hecho de pensar en una carta ya escrita y en camino generaba una dulce inquietud. Podía venir de unos padres emigrados, de la tía de Valencia, del primo que hacía el servicio militar lejos, o incluso de la amiga del campamento de verano. La posibilidad de recibir noticias, de romper el silencio, creaba una atmósfera de expectación casi tangible. No importaba si era una misiva llena de anécdotas cotidianas o el anuncio de un acontecimiento importante, su valor era inmenso. La lentitud del proceso, lejos de ser un inconveniente, era parte de su encanto. Esa demora entre el envío y la recepción obligaba a la reflexión, a la paciencia. Uno no escribía a la ligera, ni respondía impulsivamente. Cada palabra se medía, cada frase se pensaba, porque sabías que ese mensaje iba a ser atesorado, releído, comentado. Las cartas no eran desechables, eran artefactos de historia personal. Los rituales previos a la llegada de la carta eran variados y llenos de significado. Había quienes revisaban el buzón exhaustivamente, varias veces al día, con una mezcla de esperanza y resignación. Otros preguntaban a sus vecinos si habían visto al cartero pasar. La imaginación volaba, tejiendo escenarios sobre qué podría traer esa carta. ¿Será una buena noticia? ¿Será algo importante? ¿Me extrañará tanto como yo a ella? Esa anticipación, esa dulce tortura, era el preludio de un momento que, una vez llegado, justificaba cada segundo de espera. Era la poesía del correo en una época donde el tiempo aún era un lujo, y la comunicación, un arte paciente. La llegada de una carta transformaba un día cualquiera en un día especial, llenándolo de una calidez y una emoción que hoy, en nuestra era digital, apenas podemos conceptualizar. Y en ese delicado ecosistema de la espera, el cartero se alzaba como una figura central, casi mística. No era un mero repartidor, era el heraldo, el intermediario entre dos mundos, el portador físico de sueños, preocupaciones y alegrías. Su llegada era un evento, una parte ineludible y esperada del día a día en cualquier barrio o pueblo. ¿Recuerdas el sonido, ese sonido inconfundible? Quizás era el traqueteo de una motocicleta Vespino, el tintineo de la bicicleta al doblar la esquina, o simplemente el paso firme de sus botas sobre el asfalto. Ese eco lejano bastaba para activar todas las alarmas emocionales. El corazón se aceleraba, la mente se ponía en alerta máxima. Era como una señal premonitoria, un aviso de que algo estaba a punto de ocurrir, que el hilo invisible de la conexión estaba a punto de materializarse. Innumerables veces, la rutina de espera dictaba una coreografía casi ceremonial. Mirar por la ventana se convertía en un deporte olímpico de paciencia y agudeza visual. Una y otra vez, observabas la calle, buscando esa silueta familiar, ese uniforme que prometía novedades. La figura del cartero, un hombre o mujer con su cartera repleta, su gorra distintiva, se dibujaba en el horizonte como un mensajero de otro tiempo. Podía pasar de largo, y entonces el día se teñía de una pequeña decepción, de una espera que se prolongaría un día más. Pero, ¡ay!, ¿cuándo se detenía? Cuando su paso decidido viraba hacia tu portal, la emoción se desbordaba. Aquel hoy sí llegó resonaba en el alma con la fuerza de una pequeña victoria. Era un alivio dulce, una recompensa a la paciencia. El cartero no solo entregaba correspondencia, entregaba un pedacito de esperanza.
A menudo era un vecino, alguien conocido, con quien se intercambiaba un saludo cordial, una pequeña charla sobre el tiempo o el devenir del barrio. La interacción era humana, personal. ¿Alguna para mí?, se preguntaba a veces con una sonrisa nerviosa, intentando disimular la ansiedad. Y cuando extendía el sobre, esa acción simple se cargaba de un peso inmenso. El objeto físico pasaba de sus manos a las tuyas, un traspaso de promesas y afectos. La inmediatez de las notificaciones digitales de hoy, el frío tienes un mensaje que aparece en una pantalla, palidece en comparación con esa entrega personal, ese vínculo efímero pero significativo con la persona que traía las noticias. El cartero conocía las historias no contadas, las penas y las alegrías implícitas en sus rutas diarias. Sabía quién esperaba noticias del hijo que estaba en la milicia, o de la hija que se había ido a la capital a estudiar. Era el depositario silencioso de innumerables dramas y comedias cotidianas, su discreción, un juramento tácito. Este rol lo convertía en una figura de confianza, casi de complicidad, en el entramado social de cualquier comunidad. Cuando desaparecía de la vista, dejando tras de sí el rastro de su paso, y a veces, el preciado tesoro de una carta, dejaba también una estela de emociones, la alegría del recibo, la anticipación de la lectura inminente o la renovada esperanza para el día siguiente. Era un ritual de conexión que cimentaba la importancia de la espera, del contacto humano y de la valiosa tangibilidad de la comunicación escrita. Y una vez que el cartero se había marchado, dejando tras de sí un aroma a promesa cumplida, la verdadera magia comenzaba en la intimidad del hogar. Entre tus manos tenías no solo una misiva, sino un objeto cargado de significado, el sobre. Ah, el sobre. Era la envoltura protectora de un tesoro, el primer indicio palpable de que aquello que tanto anhelabas finalmente había llegado. Su textura, a veces lisa, a veces un poco rugosa por el viaje, era un contacto inicial con el mundo del remitente. Podías sentir el gramaje del papel entre tus dedos, el ligero crepitar del contenido, una sinfonía de sensaciones táctiles que hoy, con la frialdad de una pantalla, hemos olvidado por completo. Y luego estaban los detalles. El sello, una pequeña obra de arte pegada con esmero, con su imagen, su valor, cancelado con el matasellos que indicaba el lugar y la fecha de su partida. Cada sello contaba una historia, era un pequeño guiño geográfico o cultural, y a veces, eran coleccionables o especiales, elegidos con un propósito. Luego, la dirección. Escrita a mano, con la caligrafía única de quien te escribía. Reconocer esa letra era una emoción previa a la lectura, un pequeño escalofrío que te recorría el cuerpo. La de tu abuela, redonda y paciente, la de tu hermano, más enérgica y despeinada, la de ese amor prohibido, estilizada y misteriosa. Esa caligrafía, por sí sola, ya te hablaba, te anticipaba el tono, el estado de ánimo, la personalidad de la persona al otro lado. Era una firma visual que se grababa en tu mente, inseparable de la persona que la traía. Pero el momento cumbre, el clímax de la anticipación, era abrir el sobre. No se hacía de cualquier manera. Había un ritual, una delicadeza. Con sumo cuidado, para no dañar el contenido, sin rasgar el papel de la carta que reposaba en su interior. Algunos usaban elegantemente un abrecartas, otros, con una parsimonia casi sagrada, deslizaban el dedo índice o pulgar por el borde superior, sintiendo el pegamento ceder lentamente. Era un acto deliberado, pausado, casi reverencial, porque sabías que cada palabra escrita era importante y no se podía perder ni una sola. Era la apertura de un portal, el desvelar de un secreto, la invitación a un viaje. Una vez abierto, el sobre revelaba no solo el papel doblado, sino también, a veces, pequeñas sorpresas, un recorte de periódico, una flor seca, una fotografía, un billete de tren de un viaje. Eran pequeños tesoros adicionales que aumentaban la riqueza de la comunicación. La sensación de tener esa carta en tus manos, ese objeto tangible que había viajado kilómetros, que había sido tocado y pensado por tu ser querido, era incomparable. Era un pedazo de esa persona, un trocito de su tiempo, de su alma, que había llegado hasta ti. Un objeto real, palpable, susceptible de ser guardado, releído, acariciado. La materialidad de la carta convertía la comunicación en algo concreto, valioso, lejos de la inmaterialidad y la transitoriedad de los mensajes digitales de hoy. Era la prueba irrefutable de que alguien, en algún lugar, había dedicado tiempo y pensamiento exclusivamente a ti. Una vez que el sobrecedía a la impaciencia contenida, se desplegaba ante ti el verdadero corazón de la comunicación, la carta misma. Y con ella, llegaba el momento de la verdad, el instante íntimo y sagrado de la lectura. Este no era un acto que se despachara a la ligera, entre prisas o distracciones. No, la lectura de una carta exigía concentración, casi un recogimiento.
A menudo, uno buscaba un lugar tranquilo, la butaca favorita junto a la ventana, la soledad reparadora de la propia habitación, o quizás bajo la lámpara del salón, cuando el resto de la casa reposaba. Se desdoblaba el papel con exquisitez, y cada pliegue revelaba un fragmento más de ese universo personal que el remitente había querido compartir. El silencio se hacía cómplice. Mientras tus ojos recorrían las líneas de tinta, la voz interior de quien había escrito cobraba vida en tu mente. Podías casi escuchar su tono, su cadencia, reviviendo mentalmente cada palabra como si el remitente estuviera allí, sentado frente a ti, contándote sus vivencias en persona. Se saboreaban las frases, se procesaba cada detalle. Las descripciones de lugares lejanos te transportaban, las anécdotas te arrancaban una sonrisa o una lágrima, y las expresiones de cariño te llenaban el alma de calidez. Cada coma, cada punto, cada tachadura revelaba la humanidad de la persona, sus pensamientos en ese preciso momento de la escritura. Pero la carta no se limitaba a ser una experiencia solitaria. Muy a menudo, la lectura se convertía en un acto compartido, una emoción que reverberaba en el seno familiar. Ha llegado una carta de la tía Carmen, y de inmediato, el resto de la familia se congregaba, ansiosa por los ecos de la vida de un ser querido. La carta se leía en voz alta, a veces por la madre con gafas de leer en la punta de la nariz, otras por el hermano mayor con voz impostada para dramatizar los pasajes más jocosos. Las risas y los comentarios se entrelazaban con el relato, creando un ambiente de conexión y afecto. Era una forma de mantener viva la presencia de los ausentes, de sentirse parte de sus vidas, de compartir sus alegrías, y en ocasiones, también sus penas. Esa lectura en voz alta, entre las paredes del hogar, fortalecía los lazos familiares, creando memorias colectivas imborrables. Y la magia de la carta no terminaba con la primera lectura. En absoluto. Una vez leída, no se tiraba ni se archivaba digitalmente. No. La carta se guardaba como un tesoro, un objeto preciado que se atesoraría durante días, semanas, incluso años. En el cajón de la mesilla de noche, en una caja de recuerdos especial, o entre las páginas de un libro favorito. Era un refugio al que volver una y otra vez. Se releía. Y se releía. Cada relectura era un redescubrimiento, un bucear más profundo en el mensaje, en las entrelíneas. Quizás la primera vez te habías centrado en la noticia principal, pero al releer, descubrías un matiz en una frase, una preocupación velada en un párrafo, una esperanza en una anécdota. La relectura se convertía en una forma de consuelo en momentos de soledad, de refuerzo en los días de bajón. Te recordaba que eras amado, que te extrañaban, que importabas a alguien más allá de tu entorno inmediato. Aquella tinta y aquel papel se transformaban en un abrazo palpable, un consejo sereno, una carcajada compartida que se materializaba cada vez que volvíamos a ellas. Las cartas eran, en esencia, cápsulas del tiempo emocional, grabadas con la esencia de una persona en un momento particular de su vida. Su valor, por tanto, era incalculable, no monetario, sino profundamente humano y afectivo. Eran el testimonio tangible de que, en un mundo menos instantáneo, la comunicación podía ser más profunda, más consciente y, sin duda, más atesorada. En un mundo sin la inmediatez de las redes sociales ni las videollamadas, las cartas no eran solo un medio de comunicación, eran el epicentro de la vida familiar y social, la única vía para compartir esos momentos que marcaban un antes y un después. Eran la voz ausente en los nacimientos, el eco de la alegría en las bodas, el testigo silencioso de los logros personales y profesionales. ¿Cómo se enteraban los abuelos que vivían a cientos de kilómetros de que había nacido un nieto? A través de una carta, cuidadosamente escrita, con todos los detalles de su peso, su primera sonrisa, el matiz de sus ojos. Esa misma carta se convertía en el primer álbum de fotos, el primer relato de una nueva vida que se incorporaba a la familia. Imagina la emoción contenida al abrir un sobre y encontrar la invitación a una boda, escrita con esmero, pidiendo confirmación de asistencia. No había eventos de Facebook, ni grupos de WhatsApp, solo el papel, los sellos y el ritual de la respuesta. Las bodas a distancia se vivían a través de estas misivas. La novia describía su vestido, los arreglos florales, la ceremonia, y la familia ausente sentía que estaba allí, compartiendo cada detalle, cada voto, cada brindis, gracias a la vívida narración escrita. Cada carta era un hilo más en el tejido de la memoria colectiva familiar, asegurando que nadie quedara excluido de los momentos decisivos, por mucho que la geografía impusiera una distancia física. Pero no solo se trataba de las grandes celebraciones. Las cartas eran fundamentales para mantener el pulso de la vida cotidiana de aquellos que habían partido lejos, ya fuera por trabajo, estudios o servicio militar. Los jóvenes que hacían la milicia en destinos remotos dependían de esas cartas para mantener el ánimo, para sentirse conectados a su hogar.
Las madres atesoraban cada línea de sus hijos, los hijos, las noticias de su pueblo, los chismorreos del barrio, las novedades de sus amigos. Eran el bálsamo contra la nostalgia, la promesa de un reencuentro. En una época donde los amores a distancia eran la norma para muchos, las cartas se convertían en el sustento emocional de esas relaciones. Cada palabra era un te quiero, cada frase, una caricia, cada página, un encuentro pospuesto. Eran confesiones íntimas, planes de futuro, promesas susurradas al viento que solo el cartero podía materializar. Sin ellas, esas historias de amor, tan comunes en aquellos años, habrían sido imposibles de sostener. Las cartas no eran solo un registro de eventos, eran un registro de una época, un espejo de la sociedad. A través de ellas, podíamos ver las migraciones internas, las oportunidades laborales que llevaban a familias enteras a otras ciudades o países, las cartas de emigrantes que contaban sus nuevas vidas en tierras lejanas, los sacrificios, las esperanzas y los sueños. Eran el testimonio tangible de la historia personal de millones de personas, a menudo la única conexión con un pasado o un futuro que se desarrollaba lejos de su alcance inmediato. Eran los diarios de viaje de los valientes que se aventuraban a explorar el mundo, con descripciones detalladas de paisajes y culturas, escritas con la fascinación del descubrimiento, antes de que existieran los blogs de viajes o las galerías de Instagram. Esta conexión profunda y tangible contrasta de forma abismal con la fugacidad de las comunicaciones digitales actuales. Hoy, un nacimiento se anuncia con una foto y un emoji, una boda con 1000 historias de Instagram que desaparecen en 24 horas. Los logros se reducen a un me gusta o un comentario rápido. ¿Dónde queda el valor, el peso emocional de cada palabra, de cada relato? La inmediatez nos otorga velocidad, sí, pero nos arrebata la profundidad, la reflexión, la capacidad de atesorar. Nuestros mensajes actuales son efímeros, se pierden en el torbellino de la información, mientras que aquellas cartas, escritas a mano, eran joyas que se guardaban, se leían y se releían, pasando de generación en generación. Cuando la última palabra de la carta era leída, cuando el eco de la historia ajena se disipaba en el aire de la habitación, comenzaba otro ritual igual de profundo y significativo, el de la respuesta. No era un enterado o un ok rápido, sentarse a responder una carta era emprender un acto de creación, una meditación pausada sobre lo que se quería comunicar. Era un proceso que comenzaba incluso antes de tomar pluma y papel, en una reflexión interna sobre las noticias recibidas, las emociones evocadas, las preguntas por hacer. Uno pensaba en el remitente, en su situación, en cómo recibiría cada una de nuestras palabras. Esa consideración previa le otorgaba un valor incalculable a cada renglón que se plasmaría. El proceso de elegir el soporte físico de nuestra respuesta era parte de la experiencia. No valía cualquier papel. Había papeles con líneas, sin líneas, de distintos gramajes, o con un sutil aroma que ya anunciaba la personalidad del escritor. Las había quienes tenían su propio membrete, quizás con flores prensadas o algún dibujo personal. Elegir la pluma, el instrumento que daría voz a los pensamientos, también tenía su liturgia. Algunos preferían la clásica pluma estilográfica, cuyo roce sobre el papel producía un sonido inigualable y una caligrafía elegante. Otros, el fiable bolígrafo que garantizaba fluidez y practicidad. La superficie de escritura también importaba. Una mesa despejada, bien iluminada, con quizás una taza de café o té como compañía silenciosa. Este era el escenario para el íntimo diálogo consigo mismo antes de que las palabras fluyeran. Y las palabras fluían con una consideración y un cuidado que hoy nos parecen de otro mundo. Se sabía que ese mensaje tardaría días, a veces semanas, en llegar a su destinatario. No había oportunidad de rectificar un mensaje con un nuevo envío inmediato, ni de aclarar un malentendido con una llamada impulsiva. Cada frase debía ser clara, completa, capaz de sostenerse por sí misma en el tiempo y la distancia. Se dosificaban las noticias, se elaboraban las descripciones, se pensaban las confesiones. Era una comunicación de largo aliento, donde la paciencia no solo se ejercía al esperar, sino también al generar el mensaje. Escribir una carta era, en sí mismo, un ejercicio de empatía y de previsión. Pero la escritura no era solo cuestión de texto. Muchas cartas estaban adornadas con pequeños dibujos, garabatos al margen, o incluso pequeños esquemas que ilustraban una anécdota contada. Las portadas de los sobres a veces se convertían en lienzos, especialmente para los más jóvenes, estrellas, corazones, símbolos de paz, o el logo de su grupo de música favorito. Era una forma de personalizar la respuesta, de añadir una capa extra de afecto y creatividad que iba más allá de las palabras. Un simple sello elegido con cariño, o un pequeño detalle como una hoja seca encontrada en el bosque, podían decir tanto o más que un párrafo entero.
Estos gestos convertían la carta en un objeto verdaderamente único, irrepetible, un pedazo de arte afectivo hecho con las propias manos. Una vez la carta había sido completada, el sobrecerrado y el sello pegado, se iniciaba de nuevo el ciclo de la anticipación, pero esta vez a la inversa. Ahora, era el remitente de la respuesta quien esperaba la confirmación de la recepción y la nueva carta que traería la continuación de la conversación. La espera de la respuesta generaba una nueva ola de expectativa, un nuevo horizonte de emociones. Esta dinámica de dar y recibir, de enviar y esperar, era la que realmente cerraba el ciclo de la comunicación postal. Reforzaba los lazos afectivos de una manera profunda, construyendo sobre la base de la paciencia y la consideración mutua. Cada correspondencia era un pacto tácito de compromiso y recuerdo, una promesa continua de mantener vivo el hilo que unía a las personas, más allá de la distancia física. Este ritual constante de escritura y espera no solo mantenía las relaciones, las enriquecía, les daba una dimensión de profundidad y continuidad que hoy, quizás, echamos de menos. Así, queridos amigos, hemos recorrido juntos un camino que nos lleva de vuelta a un tiempo donde cada palabra tenía un peso, cada espera una lección y cada carta una historia. Hemos recordado la pureza, la profundidad de una comunicación que no medía kilobits por segundo, sino latidos por minuto. Hemos revivido la figura entrañable del cartero, el tacto del sobre, el misterio de su caligrafía, la intimidad de su lectura y el arte de su respuesta. Era un baile lento de almas conectadas, una sinfonía de paciencia y afecto que forjó nuestras relaciones, cimentó nuestros recuerdos y, en definitiva, nos hizo ser quienes somos hoy. En este viaje a nuestro pasado, ¿qué carta recuerdas con más cariño? ¿Cuál fue esa misiva que te hizo llorar, reír o soñar despierto? ¿Qué emoción te invadía al ver al cartero acercarse a tu portal? Comparte con nosotros ese pedacito de tu historia, porque aquí, en este espacio, honramos tu memoria. Si este viaje al corazón de la nostalgia te ha removido por dentro, si ha despertado esos recuerdos dormidos que creías olvidados, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete, porque juntos seguiremos desenterrando esos tesoros del pasado que merecen ser recordados y compartidos, dando voz a las historias que nos unieron y que siguen moldeando nuestro presente.